Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Solo para confirmar. Sí, se escucha fuerte y claro. Perfecto, gracias. Doctora Yamile, doctor Koruyok, ya podemos dar inicio a la presentación. Ok. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Darles la bienvenida en nombre del CONCITEC y en especial de la Dirección de Investigación y Estudios, quien está llevando a cabo este panel. Sin duda es sumamente interesante e importante poner sobre la mesa este tipo de estudios, estudios de vigilancia tecnológica que vienen siendo sumamente relevantes en el proceso de innovación. El día de hoy nos van a acompañar además dos expositoras de renombrada trayectoria, como es la doctora Rosario Castañón y la doctora Nancy Pérez. Además tenemos el honor de tener un panel tan destacado como el doctor Javier Perástegui, Astrid Criales, quien además es de Concitec, la doctora Marta Tostes y el doctor Rafael Herrera, quienes sin duda con sus comentarios van a alimentar de manera significativa los hallazgos de estos estudios. Así es que sin más los dejo para que pueda conducir Pavel esta exposición. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Yamile, y un agradecimiento desde el CONCITEC y el CIES por estar presentes el día de hoy para poder hacer esta presentación de dos estudios muy importantes, como ya lo comentaban, relacionados tanto a ciudades inteligentes como a biotecnología alimentaria, ¿no? El objetivo de este evento es presentar los principales hallazgos de estos estudios relacionados a la ciencia, tecnología e Recording innovación in progress. que están vinculados con con las problemáticas principales que tenemos como país, ¿no? Como son la inseguridad alimentaria y la gestión urbana. El evento busca contribuir a posicionar en la agenda pública la importancia de proveer soluciones basadas en ciencia, en tecnología y enfrentar los retos de desarrollo nacional. Como se comentó, tenemos la presentación de estos dos estudios a cargo de el primero de Rosario Castañón y el segundo de Nancy Pérez. Cada una va a tener 20 minutos para presentar los principales hallazgos. Luego de eso pasaremos a la discusión por parte del panel, que son 4 personas que nos acompañan.
Cada uno tendrá entre 5 y 8 minutos para dar sus comentarios y análisis sobre estos estudios y los principales hallazgos. Y posteriormente podremos pasar, dependiendo del tiempo, a consultas o discusiones con el público presente, ¿no? Así que, sin más, pasamos a la primera presentación, que está a cargo de Rosario Castañón, quien es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, doctora en Administración de Organización, maestra en Ingeniería y es ingeniera química. Sus áreas de especialización son las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, inteligencia tecnológica, vinculación universidad-industria, la formulación y administración de proyectos de desarrollo tecnológico, así como la transferencia de tecnología y propiedad intelectual. Ha participado en cursos relacionados con la gestión de la innovación tecnológica a nivel de licenciatura, de maestría y doctorado en la UNAM y otras universidades. Asimismo, ha participado en comités tutorales del programa de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma universidad. Sin mayor detalle, pasamos contigo, Rosario, por favor, para que nos presentes los principales hallazgos del estudio a tu cargo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pavel. Buenas tardes a todos. Me da gusto compartir este espacio con gente conocida como mis colegas peruanos que están siguiendo y también pues a Nancy Pérez y a Marta Tostes, colegas de Altec. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Efectivamente, voy a presentar los hallazgos de este estudio sobre tecnologías emergentes y disruptivas en Smart Cities. Celebro que Concitec haya abierto este espacio porque me parece relevante, como ya lo mencionaron, poner sobre la mesa o en la agenda pública estos hallazgos. La presentación la he dividido en 5 apartados: una introducción, la metodología, el contexto global, los principales hallazgos y las conclusiones. Quisiera hacer mención de que realmente es como muy difícil poder presentar todos los hallazgos del estudio en estos 20 minutos. Así que mi pretensión, y ojalá que lo logre, es motivarlos a que puedan consultar el documento completo, que en un principio nuestros colegas de Concitec pusieron allí los códigos de QR para descargarlos. Entonces creo que esa es mi intención, presentar algunos hallazgos y algunos elementos clave que a ustedes les puedan resultar interesantes como disparadores, motivadores, para que descarguen el documento y lo puedan leer completo. Es un poco largo, sin embargo, pues obviamente creo que vale la pena. Comenzaré diciendo que este estudio fue realizado durante el segundo semestre del 2024 y fue realizado en colaboración con Bioactiva, que es una empresa consultora peruana, y su servidora liderando el equipo técnico de Cambiotec en México. Como les he señalado, el estudio es bastante amplio y si ustedes tienen oportunidad de echarle un vistazo, se darán cuenta que viene pues un contexto global de las ciudades inteligentes, una revisión del marco regulatorio. Esto da pauta para identificar cuáles son las principales organizaciones que promueven las ciudades inteligentes. De allí pasamos pues al corazón del estudio, que es este mapa global de las tecnologías y sobre el cual me voy a centrar en esta charla. Posteriormente abordamos el entorno competitivo global para dar pauta a cuáles son los avances que se tienen en el Perú sobre este tema y concluyendo con lo que son las ciudades inteligentes a nivel mundial y América Latina. Entonces, como ven, pues son muchos temas que no daría tiempo para exponerlos aquí. Sin embargo, como ya señalé, me voy a centrar en los aspectos como técnicos. Brevemente, la metodología seguida.
pues fue hacer una búsqueda preliminar de información que nos permitiera tener esta pauta para hacer después una definición mucho más certera de estas estrategias de búsqueda. Esto nos llevó a refinar los elementos para poder descargar, bueno, hacer una revisión de información, descargar la información y una selección de la misma, para posteriormente poder hacer un análisis de esta. El análisis se centró mucho en cuáles podrían ser las áreas clave y tecnologías relacionadas con ciudades inteligentes y el análisis del contexto global del mercado. También este análisis de información documental se complementó con una información cualitativa a partir de entrevista a actores clave peruanos y a nivel mundial, como para poder tener elementos que apoyaran también estos hallazgos que se fueron localizando a través de esta búsqueda de información. El estudio tuvo dos ejes principales en cuanto a búsqueda de información. La primera se refirió a base de datos de Scopus para poder recuperar artículos, libros, reviews, etcétera. Y fundamentalmente acotamos el periodo a 10 años, 2013-2023, empleando fundamentalmente documentos que estuvieran en el idioma español o inglés, esto por facilidad de análisis, pero también obviamente con estos dos idiomas seguramente estamos cubriendo la mayor parte de lo que se ha divulgado en relación al tema. Y también el tipo de acceso de que se privilegió para este tipo de documentos fue las fuentes de información de acceso libre. Esta información la complementamos también con una búsqueda en lo que son bases de datos de patentes. En este caso, recurrimos a una base de datos de paga que se llama PatBase y que tiene un alcance bastante amplio en cuanto a documentos y en cuanto a oficinas también de nivel mundial. Entonces, aquí también restringimos un poquito, quedándonos solamente para el análisis en estudiar los documentos de patentes concedidas y utilizando el mismo periodo de tiempo que para el caso de artículos y otros documentos académicos, es decir, 2013-2023. Aquí abajo ustedes podrán ver otro tipo de repositorios que seguramente les serán conocidos y este tipo de repositorios nosotros los empleamos cuando ya aterrizamos un poquito el estudio al nivel país. Entonces, allí consultamos algunos repositorios que ustedes tienen, como Alicia, el CRIS y el Renati, y por supuesto también recurrimos a notas periodísticas que pudieran apoyar esta investigación. Bueno, pues ya entrando en materia, en la parte de antecedentes, pues simplemente comentar que este tema de ciudades inteligentes de alguna manera tiene como línea de inicio el plan 2020 de la Comunidad Europea. De alguna manera se reconoce como el pionero de estas iniciativas de ciudades inteligentes, en donde de alguna manera el enfoque era cómo podemos utilizar elementos tecnológicos que nos permitan reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020, al menos en un 20%, cómo reducir el consumo de energías al 20% también en el 2020 y alcanzar un 20% en mejora de la eficiencia energética en el 2020. Por supuesto que esa fecha pues ya fue rebasada, pero de alguna manera en todos los estudios se reconoce como esa la pauta que da inicio al despliegue de todo este tema. A partir de ahí, pues nacen otras iniciativas como las que se mencionan ahí. En esta diapositiva, en Asia surgen las Smart Cities con el estudio o el programa U-City, que es una ciudad ubicua en la década de los años 2000. Y acá es importante destacar que a lo largo pues, de todo lo que los documentos consultados, podemos destacar que no existe una definición globalmente aceptada. Sin embargo, bueno, pues
se relaciona el tema de ciudades inteligentes con el uso de tecnologías de la información y de alguna manera también que estas herramientas tecnológicas sirvan para vincular a las personas, para generar información que permita la toma de decisiones adecuadas. Entonces, hay una conexión también con la parte gubernamental, con la parte económica y sobre todo, bueno, pues la intención es poder crear ciudades sostenibles, ecológicas, competitivas y que proporcionen una mayor calidad de vida. En esta diapositiva, lo que podemos visualizar es que a partir de todas esas definiciones, pues hay ciertas características que se repiten. Por un lado, la idea de que una Smart City debe generar integración, al mismo tiempo que suministra a la administración pública información importante para la toma de decisiones de una manera transparente. Y eso obviamente se relaciona con poder atender las necesidades de los ciudadanos, tratando de elevar el grado de satisfacción en los servicios que proporciona. Por supuesto, viene el enfoque de optimizar los recursos, haciendo los procesos más eficientes. También está ligada al tema de poder tener indicadores de desempeño que nos permitan medir y comparar políticas públicas y también la participación ciudadana, es decir, el ciudadano como un elemento clave y no solo como receptor de estas políticas, sino también como usuarios y que además tienen algo que decir sobre lo que necesitan en estas ciudades. Ahora, entrando ya al tema 4, que son los principales hallazgos del estudio, bueno, pues yo quise iniciar con estas dos gráficas, que por un lado, esta gráfica de la izquierda, lo que nos muestra es que en estos 10 años de estudio, lo que vemos es que la cantidad de artículos respecto al tiempo se va incrementando de una manera exponencial. Esto nos habla de la relevancia del tema y por el otro lado, en este mapa, en color azul más oscuro, tenemos los países que están trabajando o que han publicado el mayor número de artículos. Entonces vemos pues que no es sorpresa que los países desarrollados como Estados Unidos y algunos europeos están trabajando fuertemente en el tema, pero también pues este gigante que lo tenemos presente en muchos temas y ahorita también vamos a ver por qué, pues China tiene una presencia significativa en todo lo que son los estudios y reportes. Esta misma tendencia de artículos científicos la vemos de manera muy clara en el tema de patentes. Igual, los 10 años que estudiamos, del 2013, vean ustedes, es una curva exponencial. Aquí pueden decir descendió, pero descendió realmente poco y probablemente también como un poquito de la colita de la pandemia, ¿no? Algo relevante que queremos poner sobre la mesa es que de todas estas patentes que encontramos sobre el tema, el 80% están vigentes. Esto quiere decir que es un tema de actualidad. Creo que se le fue la conexión a Rosario. Son invenciones que son como Rosario, el mismo perdón, comportamiento. Entonces tenemos a, ¿sí? perdóname, te perdimos unos segundos. ¿Sí ya me escuchan? Y ahora sí, Ok. lista. Sí, bueno, pues sintetizando, yo decía que podemos ver en el tema de patentes el mismo comportamiento, es decir, una curva exponencial y también siendo este tipo de invenciones documentadas en patentes, la misma o una distribución similar respecto a los países.
Ahora bien, haciendo uso de un software o de varios software que nos permiten hacer un análisis de la información, encontramos, pues, por un lado, la relevancia de los temas y también en el eje de las verticales, los temas que están emergiendo. Y vemos pues el tamaño del círculo de alguna manera representa la cantidad de información que hay sobre cierto tema específico. Entonces, como ustedes ven, el Internet de las cosas, junto con ciertas técnicas de análisis como Machine Learning, la cuestión de Big Data, cobran relevancia importante. Y por supuesto ya empezamos a ver también algunas aplicaciones como la parte de energía, como la parte de cuestiones de ingeniería y algunos otros temas que vamos a ver más adelante. Haciendo uso de otra herramienta, igual empezamos a ver esta correlación de temas y nuevamente ustedes vean, ¿no? En el centro, el Internet de las cosas y obviamente con alguna articulación a los temas que ya dijimos, como Big Data, como inteligencia artificial y pues aplicaciones como lo que es Smart Home, como lo es la cuestión de desarrollo urbano y otros temas que vamos a ver más claramente. Con base en el análisis de este software, pero también de un análisis de los artículos en físico y de las patentes que estuvimos como analizando, como decimos nosotros, a mano, o sea, leyéndolos y rescatando la información más relevante, lo que decidimos hacer para este estudio fue como agrupar esas grandes aplicaciones que encontramos. Entonces, esta gráfica justo lo que muestra son esas grandes aplicaciones que están asociadas a las tecnologías de las ciudades inteligentes. Entonces, encontramos que movilidad es un área importantísima, energía, medio ambiente, salud, todo el tema de desastres naturales, el tema de planeación urbana e infraestructura, vivienda, áreas verdes, gobierno, vida inteligente y seguridad urbana. Entonces, nosotros consideramos estas grandes áreas, o sea, fue una clasificación que nosotros como equipo consultor hicimos y los tomamos como pilares para poder hacer todo el análisis siguiente. Y como ustedes podrán ver, pues obviamente estos pilares a su vez tienen subdivisiones. Por ejemplo, en el caso de movilidad, pues es la parte o el enfoque de transporte inteligente, todo el tema de gestión de tráfico, el tema de aparcamiento inteligente, el tema de logística y entonces lo que intentamos hacer en el estudio y que ustedes lo podrán consultar es ver de alguna manera qué tipo de tecnologías se aplican para cada una de las aplicaciones. Esta es de alguna manera una gráfica donde representa el número de artículos por área y nuevamente el Internet de las cosas está en el centro junto con otros elementos. Fíjense que esto nos llevó justamente a poder a analizar lo que era el Internet de las cosas para poder también ubicar las tecnologías. Y bueno, pues encontramos que pues en una frase muy breve, pero que detrás tiene mucho. El Internet de las cosas implica tener una capa de detección que nos permita identificar o censar el registro de cantidad de datos, implica desarrollos relacionados con la capa de red, es decir, con tecnologías que utilizan los operadores de telecomunicaciones para poder transferir estos datos, esta parte de almacenamiento de los datos y, por supuesto, el tema de aplicación. Esta ilustración representa bastante bien los temas que abordamos a lo largo del estudio. Como les digo, en el centro de las tecnologías está el Internet de las cosas con sus diferentes capas. Entonces, por un lado, los sensores. Es todo este desarrollo de sensores, de lo que ustedes quieran,
de contaminación, de residuos, de agua, biosensores, etcétera, con sus diferentes aplicaciones, y que las tendencias van hacia cómo hacer un sensor lo suficientemente efectivo, cómo hacer un sensor lo suficientemente pequeño, cómo hacer un sensor que produzca su propia energía o que la pueda almacenar. Y de allí, bueno, pues no basta sensar, sino también, obviamente, transmitir la información. Y aquí, bueno, pues tenemos toda esta infraestructura y estas tecnologías que van desde redes inalámbricas, de fibra óptica, de alta capacidad, todo el tema relacionado con protocolos de comunicación, las tecnologías de almacenamiento de la información, que si bien en un inicio teníamos pues el cloud computing, o sea, es decir, almacenar información en la nube y que pudiera estar disponible en cualquier momento y en cualquier sitio en que yo me encontrara, y que ya ha evolucionado a otro tipo de almacenamiento con el propósito de hacer más eficiente la transmisión y con una menor energía. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los algoritmos para hacer la analítica de datos. Big Data con todos sus temas y también el tema pues de inteligencia artificial con todas sus derivaciones de machine learning y todos los temas asociados, deep learning y otras técnicas de inteligencia artificial. Y aquí pues tecnologías que no son propiamente de ciudades inteligentes como tal, en el sentido de Internet de las cosas, pero que no se pueden dejar de lado porque van junto con pegado. Y se refiere a estas tecnologías de seguridad y privacidad. Son millones de datos que se comparten, que se transmiten y que por lo tanto hay una preocupación por desarrollar los mecanismos técnicos suficientes y robustos que nos permitan garantizar la seguridad de toda esta información. A manera de ejemplo, simplemente vean un pedacito de todo este mapa de tecnologías, son los sensores. Y los sensores pueden ser de movimiento, sensores hidráulicos, eléctricos, químicos, ambientales, etcétera. Entonces, la cantidad de tecnologías que se requieren para echar a andar una ciudad inteligente son enormes. En el tema de patentes, lo que hicimos también fue un análisis que reflejamos en gráficas como la que se señala en este momento. Solamente este es un ejemplo, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí tenemos los principales resultados sobre qué tipo de patentes o invenciones se están protegiendo relacionadas con medio ambiente y ciudades inteligentes. Y ustedes pueden ver entonces que aquí hay gestión de residuos, hay todo el tema de iluminación, de calidad de aire, de gestión de agua, y aquí podemos ir viendo qué es lo que se está inventando y creando alrededor de este tema. Por ejemplo, en gestión de residuos tenemos sistemas y dispositivos de reciclaje automatizados, contenedores inteligentes que puedan reconocer cuando ya se llenó o si hay un tipo de residuo explosivo o peligroso, modelos de optimización para rutas de recolección y, en fin, ustedes aquí lo que me gustaría que observaran es que realmente es un abanico de tecnologías enorme y que entonces se tendría que ir después partiendo cada uno de estos pedacitos. Entonces, si recuerdan ese círculo donde había alrededor de 12 pilares, ustedes en el estudio completo van a encontrar el desarrollo de cada uno de esos pilares. Aquí estamos viendo el tema de seguridad, ya vimos el de medio ambiente, aquí tenemos el de desastres naturales, en donde está enfocado todo el tema sistemas de alertas tempranas, plataformas de gestión de emergencia, análisis de datos y modelado predictivo e infraestructura de comunicación, por ejemplo. Rosario, sí. un favor, 5 minutos tenemos para tu intervención. Sí, perfecto. Bueno, el otro tema que nosotros analizamos fue ¿qué están haciendo
países más avanzados en el tema de ciudades inteligentes. Y ahí, bueno, pues analizamos diferentes índices que ustedes lo pueden ver aquí. Nos quedamos con aquellos países que están mejor rankeados y en esta gráfica ustedes pueden ver la cantidad de cosas que se están haciendo en este tema. Entonces tenemos ciudades con todo lo que es la parte de transporte inteligente o movilidad inteligente. Tenemos todo el tema de energía, todo el tema de residuos. Entonces, estamos viendo que se repite también con la información recabada de las otras fuentes de información. Y en esta lámina, lo que yo quisiera destacar es que si ustedes ven, al menos en estos 3 países, lo que está marcado en verde. Zurich, en Suiza, tiene una estrategia de ciudad inteligente. Oslo tiene una hoja de ruta nacional en ciudades inteligentes. Singapur también. Y con esto el mensaje es, no basta la tecnología por sí misma. Se necesita una política nacional que empuje todo este esfuerzo. Y aterrizando al tema de Perú. Bueno, pues también hicimos una revisión de artículos y de patentes y lo que ustedes pueden ver es que también, obviamente, hay un incremento en el número de publicaciones solamente de peruanos, ¿ok? ¿Cuáles son las principales instituciones que están haciendo investigación y desarrollo en este tema? Aquí tenemos el principal listado, tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la Nacional de San Agustín de Arequipa, a la Nacional de Ingeniería y pues el resto de las mismas. ¿En qué están investigando? Internet de las cosas, en la parte de energía, sustentabilidad, en la parte de ciberseguridad, movilidad, y por supuesto también en esos temas que ya veíamos como es la parte de redes y también la parte de algoritmos que nos permita procesar. ¿Qué concluimos? Bueno, que el tema de tecnologías y ciudades inteligentes es una oportunidad. Son tecnologías innovadoras que nos van a permitir satisfacer necesidades y tener una mejor calidad de vida, o al menos eso es lo que se espera, que nos va a permitir tener soluciones rentables y eficientes, haciendo una gestión inteligente de servicios públicos, recursos, conservando el medio ambiente, pero también implica retos. Y en esos retos está el tema de seguridad y privacidad y vulnerabilidad de los datos. El tema de inversiones elevadas, porque se necesita mucha infraestructura. Los datos no viajan solos, se necesita infraestructura y ahí necesitamos que el gobierno también haga inversiones importantes. La parte de capital humano, se requieren mucha formación de recursos humanos que pueda entender las tecnologías y desarrollarlas. Y también este tema de crear una conciencia sobre lo que es en realidad una ciudad inteligente y que no nos quedemos simplemente con la idea de que es colocar cámaras y tener que las autoridades tengan miles de imágenes. Si no hacen nada con esa información, pues realmente no está sirviendo para nada. Y con esto, pues les agradezco su atención y quedo atenta también para comentarios más adelante. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy interesante lo que nos has mostrado. Creo que me quedo con la última parte, que son los retos, ¿cierto? Y esos ejemplos que nos dabas de algunas ciudades que desde la política pública se tiene que impulsar esto, porque requerimos inversiones, capacidades, arreglos institucionales posiblemente para que podamos implementar iniciativas de Smart Cities, ¿no? Y tener también las ventajas que esto nos daría. Así que muchas gracias por la presentación. Continuando con el programa, tenemos la segunda presentación, o la presentación del segundo estudio, que es sobre biotecnología alimentaria, que está a cargo de Nancy Pérez. Nancy Pérez es presidenta de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación, AITEC, doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, con trayectoria en gestión tecnológica, análisis de datos y vinculación estratégica entre ciencia, tecnología e innovación.
Actualmente realiza una estancia postdoctoral en Data Science, integrando el grupo de investigación PLANSIS de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es docente universitaria en Argentina, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, México y España, y es coordinadora estratégica de información e indicadores de I+D+I, es secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional Entre Ríos. Nancy, te dejo para que nos puedas presentar los principales hallazgos del estudio. Tienes, por favor, 20 minutos. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un minutito que voy a poner la presentación. Ustedes me dirán si se ve bien. Bueno, como dije, se corta. Esperen un minutito porque algo pasó. Ustedes ahí lo ven. ¿Ahí lo ven bien? Sí, Perfecto. sí, puede ver. Bueno, buenas tardes, agradecida por la invitación. Este estudio fue hecho en el año pasado. Es un estudio en donde se vieron varios hallazgos y me pidieron que apuntara a ese tema, básicamente entre los hallazgos y las conclusiones. Es verdad que en 20 minutos es muy cortito, pero quiero apuntar rápidamente algunos puntos. El estudio tuvo varios procesos, tuvimos que entregar varios productos, un producto inicial con el plan de trabajo, el cronograma y toda la metodología, un producto 2 donde se habló de todo lo preliminar a este estudio, una entrega final y después toda la compilación, que es lo que más tiempo llevó de las bases de genómicos. El objetivo de la consultoría era básicamente buscar tendencias, ver avances sobre la biotecnología alimentaria, tanto en el mundo como en el Perú, en cuanto a información científica, tecnológica, comercial y de mercados. Obviamente que la metodología fue basada en las normas estandarizadas de vigilancia tecnológica, las normas AENOR 2018, buscando un enfoque de revisión documental, entrevistas, básicamente semiestructuradas con diferentes tipos de expertos, y obviamente que se utilizaron varias herramientas, que claramente Rosario planteó algunas de ellas, herramientas digitales que la vigilancia tecnológica utiliza, como bases de datos, como metabuscadores, etcétera, inteligencias de IA incluida. Lo que hay que considerar es que se utilizó, como dije, la metodología estandarizada que utiliza la norma AENOR, en donde se hizo una primera identificación de los temas a vigilar y subtemas a vigilar. Se generó todo un modelo conceptual, generando un árbol tecnológico de palabras claves, tanto en castellano como en inglés, sabiendo que en inglés nos permitía buscar también en otros idiomas, como en chino, portugués, francés, etcétera. Se hicieron distintos algoritmos que en el estudio los van a encontrar y también se generaron estos algoritmos para luego presentar toda esa búsqueda y recopilación de fuentes de información hasta llegar a un análisis exhaustivo, basándome en algunos análisis de ciencia de datos, en lo que me permitió también llegar a varios hallazgos importantes. Básicamente el grupo de expertos que se consultó es un grupo ad hoc, expertos en biotecnología, así fue solicitado por el estudio, 8 expertos, tanto en biotecnología aplicada a alimentos como a agroalimentos, que eso era una diferencia que se marcó bastante en el estudio, e inclusive también hubo contribuciones de otros expertos, pero bueno, por complejidades en las agendas, costó que pudieran responder algunas de las encuestas. Básicamente lo que quiero aclarar que esto se habla de una muestra representativa tomada en el 2024, no es una totalidad de todo lo existente. Esto es importante porque el estudio lo plantea y básicamente se vio todo lo que es biotecnología alimentaria y agroalimentaria, haciendo foco principalmente al final, en la seguridad alimentaria, sostenibilidad y resiliencia climática. Bueno, este es el modelo que se utilizó como árbol tecnológico. Se miraron varios ejes temáticos, específicamente procesamiento de alimentos, biotecnología ambiental, bioinformática y la Big Data, plataformas tecnológicas, control de calidad y seguridad alimentaria y mejoramiento en nutrición y salud. Ejes temáticos que salieron específicamente de todo el relevo de datos
hablado y entrevistando a diferentes expertos en esta temática. Punto que fue importante. No voy a ahondar en los resultados porque todo eso está en el estudio, pero básicamente tengan en cuenta que, como dije, el estudio pidió 10 años. Comúnmente nosotros usamos un rango para que no rompa el grado de novedad entre 5 a 10 años, pero perdón, entre 5 y la fecha de actualidad, pero en este caso se pidieron 10 años para atrás. Primero a nivel global y luego específicamente mirado hacia el Perú. Bueno, acá básicamente les planteo algunos resultados de algunas universidades o centros tecnológicos que lideran el mundo en este periodo de tiempo, algunas universidades que lo lideran en el caso del Perú, y principalmente algunos países líderes que voy a hacer hincapié en este punto al final de la presentación en cuanto a la aparición de la India fuertemente como tercer lugar. Estados Unidos y China sabemos que siempre son pioneras en este tipo de temáticas, pero básicamente la India me llamó mucho la atención y luego muestro varios resultados. En el caso de países líderes en América Latina, obviamente Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia. Bueno, acá hay algunos resultados. En el estudio está bien especificado cuáles son estas patentes, algunas activas, otras pendientes, algunas interrumpidas, es decir, divididas entre solicitadas y patentes concedidas, de las cuales algunas un número interesante de patentes concedidas ya están caídas, por lo cual esas patentes han quedado libres, los cuales también las evaluamos para un futuro estudio. Y algunas empresas líderes del mundo que están trabajando básicamente en este tema puntual de la biotecnología agroalimentaria. Como dije, hay algunas empresas, en el estudio van a ver empresas tanto en Perú como en América Latina y también algunas universidades que lideran estas temáticas en el mundo. La búsqueda, como dije, se basó no solamente en información científica y tecnológica, sino también en todo lo que tiene que ver con proyectos, con noticias e información comercial y de mercados, buscando en este caso algunos segmentos del mercado muy específicos que algunos expertos nos habían consultado sobre estos segmentos y nos pareció interesante, aunque el estudio no lo solicitaba, agregar algún detalle de algunos de estos como alimentos funcionales, alimentos de origen vegetal, la fermentación, los biopesticidas o biofertilizantes, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, en estos casos no quiero ahondar tanto en los resultados porque eso lo tienen en el estudio, pero sí que sepan que tuvo una parte muy específica que tiene que ver con las bases genómicas, un análisis bastante exhaustivo, llevó bastante tiempo poder trabajar estas bases. Se encontraron solo 5 trabajos académicos en el Perú sobre estos temas. Se pudo ver cuáles son las bases genómicas más utilizadas en el Perú, que obviamente son las bases de renombre también a nivel mundial, y se encontraron solo 2 revistas científicas muy específicas que publican sobre estos hallazgos. Lo que sí nos solicitaron una guía en el uso de la base genómica que se basó en estas 5 etapas: definir los objetivos de investigación, seleccionar la base genómica indicada para cada caso. Se hizo todo un procesamiento de análisis de datos genómicos, se hizo documentaciones y reportes y toda la colaboración de resultados obtenidos. Esta es la metodología que nos han pedido al poder pensar en una guía de uso de estas bases. Inclusive hasta pensar en una base propia del Perú. Conclusiones fundamentales: bueno, los pilares estuvieron basados en búsqueda de antecedentes, tecnologías y todo lo que tiene que ver con tendencias y tecnologías emergentes que se aplicaran tanto en biotecnología alimentaria como agroalimentaria. Y básicamente también ofreciendo soluciones seguras, eficientes y sostenibles, no solo en el tema alimenticio, sino también en el tema de la salud. Acá hice algunos punteos específicos, algunos insights del estudio, en donde puse algunos ejemplos que hemos obtenido,
como el crecimiento de demandas de alimentos a nivel mundial, sobre todo en el tema de alimentos funcionales y nutracéuticos, por ejemplo, productos enriquecidos con probióticos, prebióticos, antioxidantes. Eso se basó mucho también en la parte de mercado, de los hallazgos del mercado. Incremento en el interés de proteínas alternativas. Se aparece mucho el tema de las carnes cultivadas y las proteínas vegetales. También se habló de la integración de tecnologías digitales, como saben, el uso de drones, sensores y análisis de datos en todo lo que tiene que ver con el agua, con los nutrientes, con los cultivos. También se hizo hincapié en algunas técnicas avanzadas de la edición genética específicas que el estudio pedía. Algunas prácticas agrícolas se detallaron, algunas prácticas que se vienen recolectando y se vienen realizando a nivel global, no tanto en el Perú, pero que era importante tenerlas en cuenta, y sobre todo el tema del desperdicio o la economía circular. Y básicamente se hizo hincapié en la trazabilidad de los alimentos, que es un tema que tanto seguridad alimentaria como trazabilidad es un tema a desarrollar, aunque en el mundo se viene investigando mucho sobre este tema. En el caso de América Latina todavía falta mucho por realizar y los avances son bastante acotados. Algunas recomendaciones que planteamos en el estudio: básicamente hay que incrementar el tema de financiamiento en las investigaciones genómicas. En esto hay muy poco en el Perú, sobre todo. Hay que mejorar la infraestructura tecnológica y de laboratorios, y esto hizo mucho hincapié algunas encuestas hechas a investigadores específicos de las universidades que antes enumeramos. Y un punto importante: asegurar el financiamiento para pymes que quieran trabajar en el tema de la biotecnología agroalimentaria. Y básicamente lo que notamos, que en este tema en particular, la producción de investigación tiene que estar más promovida, sobre todo en el Perú y en la región, porque notamos la diferencia con algunos países líderes, como por ejemplo inclusive la India, que salió como tercer país en la búsqueda, a comparación de América Latina y en especial en el Perú. Bueno, también planteamos crear algunas regulaciones sobre estos temas, ser más puntuales en comunicar todos beneficios y riesgos de los alimentos modificados, que eso notamos muy poco. Y también, básicamente, la implementación de nuevas tecnologías, como todo lo que tiene que ver con las cadenas de bloque o las soluciones de trazabilidad, que esto es una tendencia muy fuerte, sobre todo en los países de la Unión Europea, no tanto en América Latina. Bueno, acá hay varios hallazgos: el tema más de la protección de datos genómicos, generar políticas claras en este tema, y sí notamos que hay mucha desigualdad a nivel regional en el Perú como los países de la región, lo cual también hace que por ahí las universidades que están trabajando sobre estos temas sean más céntricas en el país. Entonces eso haga que esté bastante acotado todo el análisis. Si tuviera que hacer un resumen básicamente de las acciones estratégicas propuestas, las divido en estas: fortalecer talento humano, es decir, también capacitar a las instituciones en aplicar la vigilancia tecnológica, por ejemplo, para hacer búsquedas sobre estos temas, para seguir fortaleciendo toda esta búsqueda. Modernizar infraestructura, tener en cuenta que necesitamos utilizar tecnologías nuevas o emergentes en este tema en particular, que es la tendencia más fuerte que apareció en todo el documento. Crear mecanismos estables de vinculación y fusionar alianzas estratégicas con las instituciones que se plantean durante todo el estudio, y también fusiones con algunas instituciones, especialmente de la India. Implementar políticas y gobernanzas de datos, que en este tema, sobre todo en la genómica, es necesario y no existe esto. Y después, obviamente, lo que se plantea siempre: más instrumentos de financiamiento y sobre todo algunos marcos normativos un poco coherentes en estos temas, siendo algo tan específico las bases de datos genómicas. Solo hago hincapié en un punto que quiero profundizar como conclusión al estudio. Nos llamó mucho la atención la aparición de la India. La India está invirtiendo mucho dinero, no solo en publicaciones científicas, sino en tecnología, en
alianzas estratégicas con países de América Latina, Caribe, a Unión Europea. Hoy me parece que es importante hacer foco en generar alianzas estratégicas con este país, por 3 puntos importantes. Primero, porque la India está invirtiendo mucho dinero en la capacitación científica, en las capacidades científicas y tecnológicas, en biotecnología alimentaria y en especial seguridad alimentaria. Hay una necesidad, creo, muy tangible de generar una alianza rápidamente entre el Perú y la India, y esto se debe a que creo que tienen agendas en común. La hemos visto en el estudio en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a la proyección hacia la economía circular. Por lo cual, esta alianza me parece estratégica y ojalá pronto, y creo que seguramente el CONCITEL lo tiene en su radar, pensar en generar políticas regionales, políticas de mediano y largo plazo, a generar alianzas con este país, que es uno de los que hoy está invirtiendo muy profundo como tercer país del mundo, y me parece que es algo muy importante. Sobre todo en ampliar diversidad, sobre todo en lo que son los sistemas alimentarios tradicionales, que esto lo tienen muy en común. Así que básicamente eso son los hallazgos. No quería ahondar mucho en los puntos, porque eso tienen todo el estudio. El estudio quedó muy bien organizado, muy bien estructurado. Como les digo, esto llevó varios meses, no solo los 3 que se plantearon, por varias instancias, pero la verdad que muy agradecida que nos hayan que nos hayan dejado participar, que hayan tenido en cuenta mi expertise en vigilancia tecnológica y análisis de datos, porque me permitieron también ahondar mucho más en esos análisis transversales, en esos análisis más exploratorios, más exhaustivos y algunos análisis específicos de la ciencia de datos. Así que sin más, creo que haber llegado bien con el tiempo, no lo medí, pero sé que el estudio da para mucho más. Me parece que hay una segunda instancia para este estudio que sería bueno continuarla, sobre todo haciendo hincapié en las alianzas estratégicas que se plantean en este estudio, que son varias, y también en fortalecer a las universidades que creo que ahí está el foco, que las universidades entiendan la necesidad que tiene el Perú fuertemente en esto, y el CONCITEC viene trabajando. Así que me parece que el estudio les va a permitir a las universidades empezar a mirar alternativas, nuevas líneas de investigación, conseguir financiamiento internacional también, y obviamente generar alianzas con otros países, no solo de la región, sino países que por ahí no estaban en su radar, como la India, como Singapur, como Vietnam, Israel y otros, que también serían buenas alianzas para seguir trabajando en conjunto. Así, sin más, muchas gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, Nancy, por habernos presentado las conclusiones del estudio y las recomendaciones. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, me quedo con esta recomendación de generar capacidades, invertir en capacidades, tanto en el lado académico como en quienes van a utilizar o pueden utilizar y beneficiarse de estas tecnologías, ¿no? Los retos para Perú son grandes en ambos casos, así que creo que las recomendaciones y la reflexión que va hacia es qué sigue después de esto, ¿no? Y tú lo comentabas muy bien, creo que hay etapas posteriores para ver cómo desde la inversión, desde los arreglos institucionales y políticas públicas se puede hacer algo para beneficiarnos de estas tecnologías que están disponibles, por supuesto, ¿no? En el mercado, digamos, global. Igualmente, perdón, acoto esto, me parece muy importante que el CONCITEC haya tomado este tema como prioritario en una consultoría para proyectar a los próximos años, generar políticas, estudios de prospectiva. Eso ya es el punto de partida. Después todo lo demás se puede ir haciendo por partes, pero ya la iniciativa está puesta y brindo por eso. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ahora continuando con el programa, tenemos la discusión de panel. Tenemos 2 panelistas por cada estudio. Cada panelista, como comenté, tendrá entre 5 y 8 minutos para poder dar sus comentarios. En el primer grupo relacionados a Smart Cities tenemos a
Javier Verástegui, que es consultor independiente en gestión de la innovación tecnológica, y Astrid Criales, especialista en proyectos de innovación tecnológica del CONCITEC. Le damos paso, y luego ya daré paso, digamos, a la segunda parte del panel. Empezamos con Javier Verástegui, por favor. Javier, adelante. Sí, buenas tardes con todos. Agradezco la invitación de CONCITEC para comentar sobre el estudio que ha desarrollado Cambiotec y Bioactivas, con el cual también he tenido colaboraciones en el pasado, sobre todo con Cambiotec de los años 90, desde Canadá. Quisiera hacer comentarios sobre este estudio de vigilancia tecnológica y tecnologías emergentes y disruptivas para Smart City, elaborado por estas dos empresas. En primer lugar, el tema que quiero comentar es el valor y la oportunidad del estudio. ¿Por qué este estudio es estratégico para el Perú? Considero que es estratégico porque constituye un esfuerzo importante para CONCITEC. Me auno a lo que ha dicho nuestra expositora anterior, en el sentido de que poner ya un estudio que realice la vigilancia tecnológica de todo un tema como la biotecnología alimentaria y como las tecnologías para Smart Cities, abre un camino importante. Entonces, con base en una metodología sólida, vigilancia científica tecnológica y entrevistas de expertos, el estudio considero que ha identificado tecnologías emergentes relevantes y ofrece una base para diseñar políticas públicas, que es lo más importante, que enfrenten problemas de urbanización acelerada, inequidad, brechas en servicios urbanos y otros aspectos importantes. Lo principal es recordar que una ciudad inteligente no se define por las tecnologías emergentes o disruptivas que llegue a implementarse, sino sobre todo cómo se mejora de manera eficiente la vida de las personas y la sostenibilidad del territorio. Esa es la manera de medir el éxito de las Smart Cities. El segundo punto que quisiera comentar son las tecnologías emergentes clave que han sido identificadas en el estudio. ¿Cuáles son aquellas tecnologías con mayor potencial para las ciudades peruanas? El estudio es vasto, ha hecho realmente un examen bastante exhaustivo, aunque lo ha dicho de que no se puede cubrir todo, pero ha sido bastante exhaustivo en la parte de patentes, y se han encontrado entre ellas las siguientes tecnologías emergentes, como todo lo que es el Internet de las Cosas aplicado al tema, y junto con la sensorización urbana, todo lo que son sensores, que también lo ha presentado de manera muy asociada al Internet de las Cosas nuestra expositora Rosario Castañón. En segundo lugar, Big Data e inteligencia artificial para la gestión de datos urbanos en tiempo real. Creo que es un tema de largo aliento y muy importante para que en Perú se comience a trabajar. Y ellos, el equipo consultor, lo han desarrollado bien. Luego están las plataformas interoperables para integrar servicios públicos. Y finalmente, la infraestructura digital diversa, entre ellas la tecnología de conectividad, de nube, el edge computing a nivel básico, porque en los últimos años ha tenido un disparo muy grande el edge computing, y la ciberseguridad, que es un tema que afecta a todos los ciudadanos. Entre otras aplicaciones, estas tecnologías permiten gestionar el tráfico de vehículos, monitorear la calidad del aire, mejorar la seguridad y optimizar servicios. Se ha enfatizado correctamente que la clave está en su eficiente interoperabilidad y en la calidad de los datos. Ahí que hay un tema también para estandarización en los datos. En tercer lugar, el punto que quería mencionar, cuáles son las fortalezas del estudio, cuáles son los aportes más destacados. Encuentro que no es solo una revisión de tecnologías patentadas y literatura científica, que lo han hecho muy bien, sino que además el estudio ofrece una mirada sistémica que ayuda a entender cómo interactúan distintos servicios urbanos.
Identifica claramente las tecnologías emergentes con ejemplos internacionales y presenta mapas de estas tecnologías, las asociaciones que hay entre sus diferentes aplicaciones y entre los diferentes países, y presenta una visión integral de las principales actividades urbanas, como es la movilidad, la energía, el ambiente, la seguridad, entre las principales. Por tanto, considero que es una buena base para comenzar a ordenar esfuerzos en las ciudades peruanas como un punto de partida para orientar políticas, inversiones y proyectos pilotos en el camino hacia su conversión en Smart Cities. En cuarto lugar, hemos encontrado algunos, yo diría, tal vez no vacíos, sino ausencias tecnológicas clave en este estudio. ¿Qué áreas tecnológicas emergentes no han sido abordadas o tratadas adecuadamente, sino de manera débil? Luego de revisar el estudio, encuentro que no se mencionan o se menciona de manera muy somera o débil algunas áreas que hoy, al año 2025, son fundamentales en las estrategias internacionales de Smart Cities. Me refiero principalmente a las siguientes tecnologías emergentes. Si bien gemelos digitales urbanos, o Urban Digital Twin, ha sido abordado de manera parcial en el estudio, considero que como son una representación virtual dinámica e interactiva de una ciudad física que actualmente son esenciales estas tecnologías para realizar la simulación y la gestión urbana, se ha debido profundizar un poquito más, o por lo menos abrir un campo hacia el futuro. En segundo lugar, en cuanto a ciberseguridad y privacidad avanzadas, para garantizar que los sistemas automatizados que toman decisiones cruciales operen de manera justa, transparente y responsable, considero que ha debido, creo que hay una interferencia, creo que se ha debido mencionar y desarrollar algo de cuáles son las aplicaciones del enfoque Zero Trust, por ejemplo, que verifica la veracidad de la información, los sistemas convergentes, Internet de las cosas y operatividad tecnológica, porque antes considerábamos solamente el Internet de las cosas, pero si no está considerado en forma conjunta con un sistema, como un sistema único, la operatividad tecnológica, vamos a ver que va a faltar algo, ¿no? Y también la ética algorítmica que se ha mencionado, es cierto, pero es necesario profundizar en ética algorítmica para garantizar la transparencia, la seguridad ciudadana, la equidad, la mitigación de riesgos y la responsabilidad, en fin, todo lo que se puede poner dentro de un algoritmo para medir y obtener estos datos de la sociedad urbana. En tercer lugar, las redes urbanas de conectividad avanzada. Se habla muy poco de LPWAN, que es la red de área amplia y de bajo consumo, y las redes Mesh. Ambas redes permiten conectar aplicaciones del Internet de las cosas en redes de largo alcance, de amplio alcance, con un mínimo consumo de energía. Entonces es muy importante cuando comenzamos ya a extender este tipo de redes que toman datos de diferentes partes de una ciudad, y eso hace que el tema del consumo de energía, o sea, low power, sea muy importante. Luego tenemos, en cuarto lugar, el GovTech para gobernanza, es decir, tecnología para el gobierno que permita agilizar, mejorar, superar enormes déficits de velocidad y de agilidad y flexibilidad en la gobernanza. Con decirles nada más que nuestro sistema de justicia todavía apela a unir los expedientes judiciales por medio de expedientes físicos unidos con hilos. Ese es un detalle, ¿no? Pero necesitamos más esfuerzos en transformación digital y otras tecnologías que están asociadas con el GovTech para gobernanza. Luego tenemos como otro punto que podría ser también considerado como algo que se puede mejorar, son los modelos de negocio y financiamiento. Ahí tenemos, por ejemplo,
las APPs inteligentes, en inglés PPP, o sea, Public-Private Partnerships, en español es asociaciones público-privadas, que necesitamos promover, estudiar y mejorar las aplicaciones que se han hecho en otros países, porque si no hay un modelo de negocio y un modelo de financiamiento eficaces y adecuados y accesibles, no vamos a poder aplicar los planes de Smart Cities en las ciudades peruanas. Entonces sugerimos a los autores que estas ausencias o debilidades sean incorporadas en las futuras fases para que el estudio sea una hoja de ruta completa. En quinto lugar, quería mencionar cuáles son las brechas y riesgos para el contexto peruano, cuáles son los desafíos para Much stronger than I expected. Implementar estas tecnologías a la realidad de Perú implica reconocer nuestras brechas. Primero, capacidades municipales débiles. Sabemos cómo está la situación, aparte de que las capacidades en términos de méritos, adaptabilidad de la formación de los gestores municipales a sus tareas es un aspecto, pero también esas capacidades tienen las capacidades de moralidad, porque hay mucha corrupción. Y hay que ver cómo se puede manejar esto con ayuda de la tecnología. Otro punto son las brechas de gobernanza por ausencia de estándares de datos. Eso crea una limitada interoperatividad y una débil coordinación nacional, porque todo esto deriva de que no hay estándares, no hay forma de hacer que hable la data de una región con la data de otra región, porque son muy dispares. Después tenemos la brecha presupuestal por inversiones fragmentadas y sin continuidad. Eso también hay que ver cómo podemos ayudar a establecer tecnologías modernas, emergentes, disruptivas, que permitan superar este tipo de trabas de red. Y finalmente los riesgos críticos en ciberseguridad y privacidad. El riesgo es de implementar soluciones aisladas que, en lugar de solucionar problemas, aumenten la desigualdad. Y eso no es lo que se quiere. Estos desafíos deben ser abordados antes de escalar iniciativas. Por ejemplo, la definición de proyectos pilotos debería revisar estos riesgos, estos desafíos antes de iniciarlos. Y las recomendaciones finales que daría a no solamente al equipo consultor, sino fundamentalmente a Concitec, porque ya se ha dicho, Concitec tiene una herramienta muy poderosa ahora con este estudio para apoyar, sobre todo con planes y políticas, el avance de la Smart City. El estudio es un punto de partida hacia una agenda peruana de Smart City. Para este fin, respaldando las conclusiones y recomendaciones del estudio, personalmente recomiendo, uno, avanzar hacia un plan nacional de Smart City. Tenerlo es mejor que no tenerlo y andar a la deriva intentando hacer proyectos pilotos sin tener un plan nacional. En segundo lugar, impulsar proyectos pilotos concretos de alto impacto y bajo costo. Este es un complemento importante, porque debemos escoger esos proyectos pilotos que tengan un alto impacto y bajo costo, escoger una ciudad que tenga predisposición para implementar tecnología Smart City, puede ser incluso un distrito de una ciudad importante, pero hay que hacerlo de manera inteligente también. Javier, un favor, un minuto más para tu intervención. Ya termino, en menos de un minuto. El tercer punto de las recomendaciones que hago a Concitec y a los consultores, sobre todo a Concitec, es invertir en el desarrollo de talentos, marcos regulatorios y gobernanza de datos. Estos tres aspectos son claves para poner las bases de los pilares, como muy bien ha mencionado Rosario, los 10 o 12 pilares en los cuales ha clasificado todas las tecnologías que han sido estudiadas, identificadas en el estudio. Y finalmente, escalar las tecnologías de manera humana, inclusiva y sostenible, centrada en las personas. Son tres aspectos muy importantes
que en nuestro país significa muchísimo, porque sabemos que históricamente ha habido mucha postergación de muchos estratos de la sociedad y eso tiene que ser solucionado en todo tipo de desarrollo. En este caso particular, en el desarrollo de las Smart Cities. Es todo lo que quería aportar. Muchas gracias y agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias, Javier, por las reflexiones. Importante, digamos, creo que vamos coincidiendo a lo largo de todo de los comentarios y las presentaciones, la importancia nuevamente de enfocarnos en capacidades para poder, digamos, implementar iniciativas en estos aspectos. Ahora le damos pase a Astrid Criales. Por favor, adelante, Astrid. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. En este caso, felicito a la doctora Castañón y también a la Dirección de Investigación y Estudios por establecer esta buena práctica de proveer de conocimiento al SINACTI. Este conocimiento no solo va a beneficiarnos a quienes formamos parte del CONCITEC, ya que nos permite diseñar políticas e instrumentos basadas en información de la que muchas veces no contamos, y también para la propia academia, a los investigadores, ¿no? En las distintas universidades, en los institutos públicos de investigación, que van a permitir orientar sus esfuerzos de una manera más efectiva, sobre todo en este espacio en el que los recursos, tanto económicos como de capital humano, son escasos. Entonces, tenemos que hacer mucho con poco, y para eso estos estudios de vigilancia tecnológica son vitales. Y en este sentido, felicito a ambos esfuerzos, ¿no? En esta presentación. Algo que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión respecto a qué cosa es una ciudad inteligente, ¿no? Y aquí comparto con quienes hicieron el estudio respecto a que es fundamental tener un marco conceptual. La ciudad inteligente y la ciudad en general, entendiendo que la ciudad es una invención del ser humano, ¿no? El ser humano en su evolución, en un momento deja de ser nómade, decide construir un espacio, volverse sedentario, producir ahí sus alimentos, desarrollar cultura, desarrollar sociedad, desarrollar conocimiento y todas las tecnologías que vienen después, gracias a que existen las ciudades. Y estas ciudades, como resultado de la invención humana, han reflejado la tecnología con la que nosotros disponíamos. Por ejemplo, las antiguas sociedades agrarias basaban sus ciudades en el dominio del agua, ¿no? Nosotros acá en Lima, por ejemplo, las ciudades peruanas, los grandes avances de los canales prehispánicos con los que se irrigó el desierto, es un modelo de cómo esa sociedad y esa ciudad respondía a las tecnologías vitales para su existencia en la época. Luego la ciudad, cuando avanza hacia la revolución industrial, y tenemos los ferrocarriles, tenemos mayores fuentes de energía, esta ciudad se expande, ¿no? Y lo mismo luego en el urbanismo del siglo XX, la existencia de nuevos materiales, el concreto armado, que nos permite construir estos edificios, estos rascacielos, reflejan el conocimiento y las tecnologías del ser humano de su época. Entonces, aquí hay una reflexión importante, más allá de cualquier concepto o cualquier conocimiento encontrado, es cómo debemos habitar la ciudad, cómo deben ser nuestras ciudades hoy en la era del conocimiento. Y sobre esta reflexión, destaco mucho el aporte que hace la doctora Castañón y su propuesta de pilares, ¿no? Sobre los que, pilares y áreas, ¿no? Sobre los que desarrolla el estudio. Porque esta parte conceptual es vital y es bastante completa, ¿no? Está contemplando lo que son desastres naturales, lo que es salud y todo lo que hace un momento nos ha podido compartir, porque es una visión holística de lo que es un problema sistémico que debe ser abordado desde diversos aspectos y que muchas veces únicamente está siendo atendido a través de la compra de tecnología o de sensores, más no en la búsqueda del bien común, que es que podamos habitar el ser humano de la edad del conocimiento
de una forma sostenible y reduciendo las desigualdades. Entonces, en este campo, nuestras ciudades latinoamericanas, y en especial Lima, la ciudad en la que todos transitamos día a día, las reflexiones que tenemos, los problemas los conocemos. ¿Cómo los solucionamos? Con tecnología, ¿no? Y aquí el alcance que nos da es muy importante respecto al manejo de la información, al manejo de los datos, ¿no? Y hacer el uso de estos datos una mejor gestión pública. Y esto no se va a lograr únicamente con avances tecnológicos, y ese es otro acierto del estudio, identificar la necesidad de políticas más allá de las políticas de CONCITEC, sino una política de Estado que pueda apropiar este conocimiento en mejoras urbanas. Y este es un problema multidisciplinario, no es únicamente un problema de especialistas de tecnologías de la información o de arquitectos, ¿no? Este es un trabajo multidisciplinario que debemos afrontar, y yo creo que este estudio establece estas bases, este marco conceptual sobre el cual podemos sentarnos y trabajar, ¿no? Eras alguien en También quien podía es muy confiar. acertado respecto a Abrí los alertar ojos. sobre los desafíos estructurales que tiene nuestro país, también el riesgo a dependencia tecnológica, ya que muchas veces estas soluciones se compran y no permiten modificaciones, no permite la adopción de tecnología endógena, ¿no? Entonces, nosotros en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el estudio también aporta que ha identificado, ¿no?, grupos de investigación, publicaciones, tenemos capital humano y equipo que ya está trabajando en ello. Entonces, hay que, acá, como también lo recomienda, eh, avanzar en mecanismos de política, ¿no? Integrar estos esfuerzos a las políticas y a la transferencia tecnológica para lograr que sea un desarrollo de tecnología endógena en lo más posible, ¿no? Y este desarrollo de tecnología endógena no es únicamente un discurso, es una necesidad en un territorio tan diverso como el peruano. Nosotros, recuerden, tenemos la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes y todos los microclimas y los climas que tiene nuestro territorio, los diferentes riesgos ambientales y geográficos que tenemos, por ejemplo, en Lima, el sismo, volcanes en el sur, tenemos también aludes, huaicos en la zona de la sierra, de la selva, además la vulnerabilidad frente al cambio climático. Todo esto nos lleva a desafíos urgentes que atender en la planeación urbana y el uso de ciencia y tecnología hacia esos objetivos, ¿no? No comprar el sensor, sino asegurar que nuestras ciudades sean resilientes, sean seguras y podamos enfrentar los cambios que vienen y los grandes retos que vienen, sobre todo con el cambio climático. Bueno, el recogido, Y como ya hemos vivido todos, pandemias de salud como la del COVID-19, ¿no? En este aspecto sí me gustaría hacer una sugerencia a la Dirección de Investigación y Estudios que para futuros estudios incorporen en su metodología también los financiamientos otorgados. Nosotros en CONCITEC, a través de Ciencia Activa, Fondesit, Prociencia, Proinnovate, hay numerosos bancos de proyectos a los que tenemos acceso como Estado y que además sería un pilar importante de información adicional a lo que son patentes, artículos científicos, de incorporar, ya que nos está hablando de proyectos, soluciones que están esperando en muchos casos ser transferidas y adoptadas. Agradezco nuevamente el espacio y este diálogo que estoy segura será muy beneficioso de aquí en adelante para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Creo que has tocado un punto importante que es, digamos, lo que ya se discute también, incluso a nivel de Europa y otros países, la soberanía tecnológica, ¿no? ¿Cómo logramos cierta soberanía tecnológica para atender nuestras necesidades que son tan particulares en algunos aspectos? Muchas gracias por las reflexiones. Ahora pasamos a los panelistas que van a comentar sobre el estudio de biotecnología agroalimentaria. Tenemos a Marta Tostes, profesora principal del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Rafael Herrera, coordinador de la Cátedra de Innovación de la Universidad de Costa Rica. Le damos pase a Marta Tostes y luego a Rafael. Adelante, Marta, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de presentar a un estudio de
gran relevancia nacional como es el de biotecnología agroalimentaria. El Perú viene invirtiendo de manera decisiva en muchos de esos proyectos, pero hay muchas cosas, muchas barreras que necesitaban ser sistematizadas, no solo plantearse hacia el futuro, cuáles son las patentes, las publicaciones, sino también sistematizar qué hay de benchmark internacional, cuáles son algunas barreras internacionales importantes. Y ello se ha logrado un estudio muy denso, un estudio que todavía tenemos que estudiar. Y tengo algunas cosas que me gustaría resaltar. No sé si puedo compartir pantalla, ¿sí? O bueno, no está previsto. Ok. Creo que no está disponible la opción en este momento, pero No, por sí, favor, sí está. continúe. Voy a compartir Bueno, pantalla. ¿Sí? dale. ¿Sí? Bueno, ya. Excelente. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, ¿por qué el estudio y en qué contribuye a la discusión nacional, ¿no? Estamos viendo un incremento de la inversión privada en el mercado laboral en expansión, la marca o la gastronomía peruana teniendo un posicionamiento internacional muy importante, pero tenemos una capacidad muy limitada en muchos temas para producir, ¿no? Además, tenemos grandes desafíos frente a los cambios climáticos y esas inversiones, ¿no? Tanto PENIA, con CITEC, con los proyectos que se han mencionado en el estudio, miran, por lo tanto, no solo la expansión del mercado, sino qué redes de colaboración global podemos tener, cuáles son esas alianzas fundamentales que debemos hacer hacia el futuro y también ver los desafíos internos, ¿no? Yo creo que hay muchos desafíos de capacidades que no fue el objeto de estudio, pero sí fue el tema de los desafíos regulatorios, ¿no? Y ahí también viene junto con la percepción de la opinión pública sobre qué es biotecnología, si eso va a afectar a ese miedo, ¿no? Biotecnología va a afectar a nuestro ecosistema, qué es biotecnología, qué es ingeniería genética, son transgénicos, qué son los organismos genéticamente modificados. Entonces, hay una confusión de términos y una resistencia que no se tiene en otros países, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva ese estudio es fundamental. Ya en ese momento se están haciendo estudios de en los diversos ámbitos que el Estado promueve en el sector agroalimentario y es fundamental tener claro y tener una posición del CONCITEC sobre ese tema, ¿no? Algunas motivaciones para entender y reconocer la biotecnología alimentaria. Seguridad alimentaria y autonomía, ¿no? Alimentaria. Yo creo que ahí el estudio aborda desafíos globales de gran importancia, ¿no? Sostenibilidad incluye elementos vinculados a esa parte social también no es solo la parte ambiental, de mitigación de los cambios climáticos, sino también de dar respuestas a los grandes desafíos de la pobreza extrema que tiene el país, ¿no? Hay grandes desafíos que se ven multiplicados con los procesos o las necesidades de adaptación frente al cambio climático. Pero también el tema de la promoción de la salud pública. La biotecnología promueve cada vez más, ¿no? Y el estudio habla sobre las tendencias de mercado en el desarrollo, por ejemplo, de productos que tienen, ¿no? Una visión de nutrientes específicos como proteínas, como hierro, ¿no? Y esas son tendencias internacionales muy importantes del sector.
El estudio va a reconocer a nivel internacional algunos temas clave, ¿no? Políticas de financiamiento, cómo los países financian, cuáles son las instituciones clave, y la participación del ámbito privado y la importancia de esa participación para las investigaciones y para el desarrollo de la biotecnología, y preguntándose si es necesario y si debemos llevar a colaboraciones internacionales, llevando esas lecciones para el Perú, para establecer políticas claras, para marcos regulatorios, para fortalecer alianzas público-privadas, fortalecer la colaboración entre sectores, desarrollar las tecnologías que promuevan la trazabilidad y promover alianzas a nivel de América Latina. Entonces, realmente el estudio es bien completo y busca esos benchmarks internacionales para traerlos como lecciones para el Perú. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tecnología que promueve la innovación. Es una tecnología que es transversal a muchas cadenas de valor, y busca justamente eso, promover la innovación. Es una de las piezas de ese rompecabezas que va a permitir escalar, replicar, a partir del desarrollo de las tecnologías, tanto a través de las innovaciones tecnológicas como edición genética, fermentación de precisión, entre otras, que son necesarias, por ejemplo, desde lo que es café, cacao, que son dos de las cadenas de valor más relevantes, pero también, ¿por qué no decir, en productos amazónicos, granos andinos, tubérculos? Necesitamos de manera decisiva la biotecnología alimentaria para promover esa mayor competitividad. Y por lo tanto tenemos un impacto directo en la introducción de esas biotecnologías en la producción con mayor eficiencia, generando productos que mejoran la nutrición. Pero hay muchos desafíos, sin duda, las barreras regulatorias, los costos y la percepción del público. Quisiera adicionar allí, ¿no? Algunas perspectivas futuras, sin duda, el estudio habla de muchas, resalté la biología sintética y nuevos cultivos. Creo que eso pasa a ser fundamental, pero hay pros y contras, ¿no? En ese proceso de promoción. Los pros, es necesario políticas claras, financiamientos adecuados, instituciones fuertes, participación privada, colaboración internacional. Pero, ¿será que tenemos? ¿Dónde estamos en cada uno de esos procesos, no? El estudio, por lo tanto, busca en las herramientas de la vigilancia tecnológica, con revisión documental, entrevistas con expertos, análisis de datos científicos, tecnológicos, comerciales. Es importante entender las bondades y las limitaciones de ese tipo de metodología, ¿no? No estamos hablando de una metodología para revisión de capacidades institucionales, pero sí es una metodología que nos ayuda a trazar un estado del arte sobre las temáticas que estamos trabajando, y en ese caso estamos hablando de la biotecnología alimentaria, ¿no? Entonces tenemos, o sea, ¿con qué se ha trabajado? Se ha trabajado con más de 250.000 publicaciones en ese tema en un periodo de 10 años. Se ha trabajado con casi 1.000 patentes de biotecnología agroalimentaria, con lo cual son fuentes fidedignas lo que está pasando, ¿no? No solo a nivel nacional, sino principalmente a nivel internacional. Y la constatación que tenemos un mercado que está en crecimiento bastante relevante. Estamos hablando de una tasa de crecimiento anual de 10%, que justamente viene a partir de esa demanda, de esos cambios en la demanda de alimentos sostenibles, nutritivos, y por lo tanto se requiere una regulación favorable para esos aspectos, ¿no? Quisiera destacar algunos de los desafíos y saqué un trecho del texto que me pareció muy, muy importante. En particular, yo estoy haciendo una investigación
vamos a ver grandes desafíos. El marco regulatorio, cómo compatibilizar todo ello con los principios de sostenibilidad, desde la sustentabilidad hasta los elementos, por ejemplo, los elementos de la agricultura familiar, de una cultura tradicional, del garantizar, ¿no? El control dentro de la biotecnología para poder garantizar que no estemos entrando en campos donde todavía tenemos una posibilidad, tenemos una posición precautoria, ¿no? Porque no sabemos de los riesgos, entonces vamos controlando. Entonces, el tema de la sostenibilidad es un desafío importante que la publicación lo resalta. Se requiere infraestructura, se requiere laboratorios, se requiere espacios, plantas, toda una serie de herramientas, ¿no? Desde parcelas también demostrativas que es necesario desarrollar para poder crecer, ¿no? Una concientización pública de qué significa la biotecnología. Me parece una cosa simple, pero no lo es, ¿no? El texto en algún momento habla sobre el alto desconocimiento sobre las disciplinas biotecnológicas, sus avances y potenciales impactos. Yo creo que eso es muy relevante, que un texto del CONCITEC esté eso bastante explícito para poder actuar de acuerdo y pensar en el futuro, ¿no? También el desafío del financiamiento, cuáles son las fuentes, por dónde debemos ir, dónde están las prioridades en ese proceso de inversión. Y finalmente, además del marco regulatorio, políticas públicas que estén de acuerdo con ese proceso. Ya voy terminando para no extenderme mucho, pero quisiera hablar de próximos pasos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, políticas públicas, implementar políticas de apoyo, temas, saber cuáles son las prioridades, estableciendo prioridades claras, concentrando la inversión en aquellas prioridades, invertir además entendiendo que no es solo poner dinero, hay que desarrollar talento humano, tener un ambiente adecuado, con infraestructura, con todo el capital intelectual que se requiere para el desarrollo de realmente de la biotecnología y realmente la publicación nos da elementos para conversar sobre ello. El tema de la educación, mejorar la conciencia y la comprensión, sin duda, se requiere, por lo tanto, que todo eso llegue a un ámbito productivo, a un ámbito social, fomentando investigación y desarrollo, ¿no? De tal manera que desde una adopción limitada de la biotecnología con barreras regulatorias se pueda llegar a un futuro del liderazgo nacional en biotecnología, promoviendo seguridad alimentaria, crecimiento económico y salud pública, ¿no? Entonces, felicito a CONCITEC por utilizar herramientas adecuadas para diseñar el futuro, ¿no? En gestión llamamos eso diseño del futuro, cómo pensamos ese futuro nacional, con qué tecnologías, cómo la manejamos, controlamos, incentivamos en aquellos aspectos que las estrategias nacionales deben y señalan como prioritarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por las reflexiones respecto de los próximos pasos, ¿no? ¿Qué hacer con esta información a nivel de política pública y de otras acciones? Así que gracias por las reflexiones sobre este estudio. Ahora tenemos la intervención de Rafael Herrera, coordinador de la Cátedra de Innovación de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Rafael. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y creo que es cuando uno quiere tomar decisiones políticas y técnicas, el contar con información es clave, ¿verdad? Pero
cuando hemos escuchado en otros momentos, por ejemplo, a Nancy y a otros expertos en este tema, el tema es que la información es mucha información y la lógica está en cómo lograr que esta información la podamos tener de manera sucinta para que podamos utilizarla realmente de manera más adecuada. Pero entonces, creo que el estudio, primero, este, metodológicamente es muy sólido y creo que demuestra la experiencia que tienen, digamos, tanto los dos estudios, ¿verdad? La experiencia de quienes lo realizan en este tema de la vigilancia tecnológica, ¿no? En realidad, bueno, Marta comentó algunos temas que yo tenía previstos, pero me gustaría hacer una reflexión, no tanto del tema de la biotecnología como tal, sino más bien lo que hice fue tomar un poco el reciente informe que se hace del Índice Global de Innovación y tratar de ver un poco cómo se mezclaba esto con lo que plantea el estudio en algunas recomendaciones y sobre todo dónde hay debilidades de acuerdo a lo que dice el estudio, ¿verdad? Está para todos muchos países, pero en el caso de Perú, donde habían algunas cosas que había fortaleza y otras donde está la debilidad, algunas cosas que tal vez no es debilidad, sino que hay que fortalecer, ¿verdad? La ventaja que tiene el estudio es que nos permite ver lo que acabo de decir, áreas en las cuales podemos tener una ventaja un poco competitiva y otras donde todavía nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Quisiera comentar también que en el caso de la cátedra, que tenemos, en realidad es un proyecto conjunto con la Cámara de Industria de Costa Rica. Y eso es importante, ¿verdad? Porque lo primero que hablamos de financiamiento, hablamos de generar recursos, pero también tenemos que tener claro, y esto en el mismo estudio del índice global queda claro, es que tenemos todavía poca inversión en I+D. Y esto muchas veces es, como países, ¿verdad? Y es común en América Latina, es porque el sector privado no invierte como invierte en otros países, ¿verdad? Sobre todo en países más desarrollados. Entonces, no solo es tener mecanismos de financiamiento, sino también tener claro hacia dónde van y que eventualmente, si no logramos que el sector privado concientizarlos de la importancia de la innovación, ¿verdad? Y que ellos tomen la iniciativa de generar sus propias políticas. El Estado puede generar políticas, pero si en las empresas no hay más inversión en investigación y desarrollo, en gestión de la innovación, en desarrollo de innovación, va a ser difícil que podamos crecer como países, ¿verdad? En estas temáticas de la ciencia y la tecnología. Entonces me parece que eso es importante, ¿verdad? Una cosa que me llamó la atención de la parte del índice global es que en el caso de Perú aparece muy bien el tema de graduados en ciencia y tecnología e ingeniería, ¿verdad? Que al menos en el caso de Costa Rica ahí tenemos una debilidad en la cantidad de formación. Y ahí yo creo que se ha mencionado el tema del recurso humano, pero desde mi punto de vista, hoy, si hay una lucha, ¿verdad? En el mundo es por el recurso humano. Entonces, no solo es formar recurso humano, sino también como, creo que Marta lo mencionó y otra de los comentaristas, el tema es cómo lograr crear condiciones nacionales, ¿verdad? Para que esas personas puedan desarrollarse en nuestros países. O si no, al menos lograr que si se van fuera, como decía en alguna entrevista el doctor Sagasti, los podamos de alguna manera recuperar, ya sea con proyectos de cooperación, ¿verdad? Logrando que ellos vuelvan en algunos momentos al país, darle ciertos incentivos, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental en este tipo de sectores, sobre todo sectores de muy alta tecnología, donde no es tan fácil, ¿verdad? Crear una capacidad interna país, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Bueno, el tema de financiamiento ya se mencionó bastante aquí. Aquí tal vez lo que me gustaría es el tema del capital de riesgo, ¿verdad? El tema de capital de riesgo, sobre todo en sectores de alta tecnología. Y esto lo quiero ligar con el emprendimiento un poco, ¿verdad? Cómo fomentar nuevas empresas o las que ya están consolidadas, ¿verdad? Y aquí yo creo que el tema de capital de riesgo es fundamental y sobre todo mucha del conocimiento que tenemos en América Latina está en las universidades. Entonces, ¿cómo facilitar la creación de nuevas empresas, sobre todo de desarrollo de la investigación? Me parece que eso es fundamental tomarlo en consideración también, ¿verdad? O sea, no simplemente es generar investigación, sino cómo hacemos para que realmente esas invenciones se conviertan en innovaciones. Y muchas veces pensamos que tenemos una demanda
¿verdad? Para esas nuevas investigaciones y la práctica lo que nos dice es que generalmente eso lo que genera son nuevas empresas basadas en conocimiento. Entonces es necesario también pensar en crear algún régimen especial para facilitar esa creación de empresas, ¿verdad? Y sobre todo ayudarlas en las primeras etapas de desarrollo, donde es más difícil, bueno, y el tema de la biotecnología es fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces son intensivas en conocimiento, pero también son intensivas en equipos, son intensivas en recursos, ¿verdad? Sobre todo en las primeras etapas. Entonces, ahí yo creo que es importante. También el estudio menciona que en el Perú hay algunas capacidades importantes, pero aquí un poco mi recomendación es eh, tratar de identificar, sobre todo a la hora de financiar y políticas públicas, en cuáles áreas tenemos ventaja competitiva, ¿verdad? Ya bueno, ya se mencionó un poco la priorización y eso es clave, ¿verdad? Porque muchas veces queremos tirarle a todo, ¿verdad? A todas las áreas, sino que aquí yo creo que lo relevante sería, al menos en el corto y mediano plazo, identificar dónde tenemos alguna ventaja competitiva y cómo poder lograr hacer que este proceso, estos grupos que ya existen, se puedan avanzar de manera rápida y que puedan impactar no solo a nivel país, a nivel región, sino en las grandes cadenas de valor global, ¿verdad? Que también ese es un reto que tiene América Latina. O sea, es cómo ayudarle a nuestros sectores productivos y en la sociedad en su conjunto a que no solo nos quedemos en nuestros países, en nuestras regiones, sino que podamos también ser referentes a nivel mundial, a nivel en las cadenas de valor. Me parece que eso es importante. Por supuesto, el tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que es clave para fomentar este tipo de negocios o este tipo de en biotecnología, las reglas tienen que estar claras y sobre todo entender que a veces en nuestros países no vamos a patentar, pero sí tenemos muchas oportunidades de llegar a mercados externos y eso requiere un buen proceso claro, cómo proteger, no solo por patentes, sino también por otros medios, ¿verdad? A veces hablamos solo de patentes, pero a veces por temas de mercado también tenemos otras posibilidades de proteger. Bueno, un tema que yo tenía apuntado aquí y era el tema de la soberanía tecnológica, industrial y alimentaria, ¿verdad? Que ya Pavel lo mencionó, y que me parece que es fundamental, ¿verdad? Los estudios que se han hecho recientes, sobre todo de cómo, y lo que está pasando en la aldea global, nos dicen la necesidad de que este tema de la biotecnología, sobre todo ligado a la soberanía alimentaria, es fundamental. Y aquí yo creo que, bueno, no sé cómo es en Perú, pero al menos en Costa Rica, una de las cosas que tenemos que buscar es cómo convencer a los políticos, a los líderes y sobre todo a las empresas de la relevancia que tiene no solo la ciencia, la tecnología en su conjunto, ¿verdad? Sino cómo lograr que realmente esto se vea reflejado en políticas públicas, en instrumentos adecuados, ¿verdad? A las necesidades de los diferentes sectores, ¿verdad? Y de acuerdo con las posibilidades de desarrollo tanto en el corto, mediano y largo plazo. El tema de la cooperación internacional que menciona el estudio y que Nancy, la doctora Pérez mencionó claramente, eso es fundamental, ¿verdad? Cómo lograr tener acuerdos, bueno, ya sea con la India o con otros países, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, eso fue fundamental muchas veces para crear capacidad científica y tecnológica con Corea, con Japón, con diferentes países, ¿verdad? Pero aquí hay que buscar una cooperación tanto en transferencia, tanto en capacidad científica, que realmente nos venga a enseñar, ¿verdad? No es simplemente pedir dinero, sino que nosotros hemos tenido proyectos donde tenemos un equipo de investigación en una área que tal vez no éramos fuertes, que vino, se trajo todo su equipo, que trajo todo su conocimiento, formó a las personas en el país y luego generaron paquetes tecnológicos que hoy inclusive sirven como base para exportación. Entonces, hay que buscar ese tipo de transferencia y creo que en eso hay todavía, a menos, bueno, Costa Rica no es tanto sujeto de crédito, de cooperación, pero creo que en el caso de Perú sí podría darle mucho más énfasis a esa cooperación internacional, ¿verdad? Y a esas alianzas internacionales que se planteaban en el estudio. La otra cosa que creo es que el tema, bueno, un tema que sale ahí un poco mal en el índice es el tema de la cooperación universidad-empresa, ¿verdad? Y eso evidentemente es un tema que hay que analizar. Si es un tema meramente de que no hay o que no existen, ¿verdad? La necesidad del sector productivo de vincularse,
o que realmente, al menos en Costa Rica, se acaba de aprobar unas leyes que más que favorecer la cooperación entre los actores, lo que hizo fue crear barreras. Entonces hay que analizar esas barreras y tratar de hacer mucho más fácil el tema de la cooperación entre la universidad y la empresa, ¿verdad? También teniendo claro, porque este tema lo he trabajado en la práctica, que muchas veces decimos es que la universidad no quiere trabajar o el sector productivo no quiere trabajar. En realidad hay que trabajar con los que quieran trabajar, ¿verdad? A veces queremos hacer políticas muy generales y eso no necesariamente, hay que buscar aquellos nichos en los cuales tenemos ventaja y tratar de potenciarlos, ¿verdad? Y también ver experiencias, sobre todo en el caso, voy a comentar rápidamente, en el caso de Costa Rica, el Centro Nacional de Tecnología de Alimentos, que está en la universidad, no solo tiene mucha experiencia en el desarrollo de alimentos, esto, ¿verdad? Sino que también es un centro que trabaja muy de cerca con el gobierno y con el sector productivo, ¿verdad? Con la industria alimentaria. Y a eso le ha permitido avanzar. ¿Y por qué pongo también este ejemplo? Porque también a veces pensamos que esos procesos son de corto plazo. No, muchas veces para llegar a tener una capacidad instalada, ¿Recuerdas tú qué sucedió esa noche? Estábamos y grabando una lograr escena, que había un una sector chica, alcance una estaba madurez dada tecnológica, en estas banquitas ¿verdad? donde dicen Me el parece nombre del que pabellón y tenemos la que cosa es que ella enfocar. Y lo estaba último que quería comentar, que también aparece ahí como una debilidad, ¿verdad? En términos de, o área que tendríamos que mejorar, es el tema de los clústeres, ¿verdad? Yo creo que esto se ha probado en algunos países, sobre todo en el País Vasco, en España y en otras regiones, y es un modelo que ha funcionado muy bien, ¿verdad? El clúster liderado, por ejemplo, en este caso el Concitec, y con el apoyo del sector privado y las universidades que tienen capacidad en estas áreas, es un buen ejemplo y podría ser una forma eficiente de estudiar modelos como el del País Vasco, que han generado este tipo y que los han situado en niveles de desarrollo muy altos, ¿verdad? Inclusive más alto que muchos países de Europa. Entonces eso es importante también porque es una debilidad que aparece ahí. Y lo último que quería decir era que este índice se compone de dos cosas, ¿verdad? Se compone de lo que son las entradas, ¿verdad? Los inputs y lo que son los resultados. Y lo que uno nota es que en América Latina, porque igual, por ejemplo, Chile es el país número 1 en el índice de América Latina, está muy bien en la parte de ingresos, claro, o de entradas, pero todavía de cómo llevar eso, convertirlo en productos, ¿verdad? Eficientes, comparado a nivel internacional, todavía nos falta mucho. Y no solo el caso de Perú, sino muchos de los países de América Latina, e inclusive en el caso de Chile. Entonces, creo que revisar esos mecanismos, ¿verdad? Esas cosas claro, a veces decimos, metámosle mucho financiamiento, pero la pregunta es en qué termina eso, ¿verdad? ¿Qué productos y cómo? Y aquí yo creo que el tema de la evaluación y el seguimiento y dar cuenta, digamos, de lo que está pasando, es clave también para desarrollar sobre todo este tipo de sectores de alta tecnología que no solo son incentivos en conocimiento, sino que requieren de mucho dinero y de mucho tiempo para consolidarse. Esos son un poco de los comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy interesantes las reflexiones respecto de dónde ponemos los esfuerzos para crear capacidades, ¿no? Y la necesidad de entender de que crear capacidades no es de la noche a la mañana, sino puede tomar incluso décadas, ¿no? Y los países que han logrado avanzar tecnológicamente nos demuestran que efectivamente esto es una labor de 10, 15, 20 años y tal vez más dependiendo del área tecnológica, ¿no? Así que muchas gracias por esas reflexiones. Con los asistentes me quiero disculpar porque ya nos hemos pasado de la hora programada. Lamentablemente no vamos a tener espacio para preguntas. Si tuvieran algunas preguntas o reflexiones, les pido que lo dejen en el chat para poder pasarlo tanto a los colegas de Concitec como a las autoras de estos estudios. Pero antes de terminar, quisiera darle el paso a cada una de las autoras de estos estudios para que nos den sus últimas reflexiones o reflexiones finales, mejor dicho. Y empezamos con Rosario. Por favor, algunas reflexiones respecto de lo que se ha comentado sobre el estudio de Smart Cities. Pues muchas gracias. Me parece que ha sido una discusión bastante rica. Creo que nos hemos centrado en los aspectos positivos y cada uno de los participantes hemos de alguna manera indicado
elementos que son relevantes para que se pueda construir este futuro, como lo señalaba la doctora Tostes también. Entonces, creo que estos estudios pueden ser una guía, pueden ser una contribución sobre la cual empezar a cimentar y a construir a partir de un proceso que tenga recursos, que tenga continuidad y por supuesto también objetivos y metas claras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Ahora le paso la posta a Nancy. Por favor, Bien. tus reflexiones finales A ver, sobre este conversatorio. reflexiones, bueno, primero agradecer los aportes, me parecen súper importantes y también los comentarios y tomo varios puntos. Primero es que no tenemos que pensar solo en las patentes, que es un punto que quedó muy repetitivo. Es decir, para mí el concepto de patentes no es impulsar al Perú hacia ese camino, sino también pensar en estrategias porque hay que readaptar mucha de esta información que el estudio nos dio, lo tenemos que readaptar a nuestras necesidades, a nuestra idiosincrasia, a nuestras culturas. Claramente eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Hay que tener mucho en cuenta sobre todo el tema de la concientización, son temas muy complejos, Marta lo planteaba muy claro en eso. La educación sobre estos temas es muy relevante porque son temas complejos, sobre todo para la población que escuchan esto y a veces no hay que desasnarlos, les diría muchas veces. Eh, Ampliamente estoy de acuerdo con lo del capital de riesgo. No se habló tanto en este punto, pero no solo capital de riesgo, sino también la idea de los capital ángel, pensar alternativas, sobre todo para esto de la cooperación universidad-empresa. Los clústeres serían una alternativa, el capital de riesgo ángel sería otra. Y también la idea de la firma de convenios para transferir. Lo que sucede es que lo que se nota es que hay un desconocimiento. Entonces, ante el desconocimiento no alcanza con dar financiamiento. Creo que hay una etapa previa donde hay que fortalecer las capacidades y claramente Marcos lo planteaba en su pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que planteó Marcos en su pregunta, pero claramente si no los capacitamos, no los formamos. Y les diría que algo que noté mucho, y en esto debe ser desde de mi especialidad, es que hay que también fortalecer sobre la vigilancia tecnológica, hoy la integración con la ciencia de datos, porque lo que me pasó es que muchos de los investigadores no buscaban información, entonces se quedaban con la información que tenían y ahí había un bache muy importante. Si queremos atravesar barreras, primero hay que desasnar, hay que informar, hay que capacitarlos también en estas disciplinas para que cualquier especialista o experto pueda hacer estas búsquedas, pueda asesorarse, buscar alianzas. Me parece que ese sería el punto de partida porque no alcanza, claramente, como dijo Rosario, estos estudios son una hoja de ruta y tomo lo que dijo también Astrid, que esto es un esfuerzo, una hoja de ruta para un esfuerzo de manera más efectiva, pero también hay que formar recursos para que ellos mismos se asesoren, investiguen y busquen información porque es importante apuntar a varios de los temas o desafíos que se plantearon. Así que nuevamente muchas gracias. Y obviamente que lo del hambre lo tomo, la biotecnología es una herramienta fundamental para el tema, para la lucha contra el hambre, pero tenemos que cambiar también ciertas culturas, ciertas idiosincrasias y pensar en nuevas políticas de Estado porque las actuales, no solo en el Perú, sino en toda América Latina, no están apuntando hacia ese lado. Muchas gracias, Nancy, Rosario, y a los panelistas y también quienes han dado sus comentarios por el chat. Creo que antes de cerrar una última reflexión, estos estudios son muy importantes y creo que abren el espacio justamente para discutir más sobre cómo aprovechar adecuadamente las tecnologías disponibles, adecuándolos a los contextos propios de cada país, de cada región, de cada territorio, ¿no? Así que con eso damos por concluido este evento. Nuevamente muchas gracias a los expositores, a los panelistas y también a los que han participado a través de sus preguntas o atendiendo también este evento. Muchas gracias a todos y con eso damos por concluido el evento. Que tengan una buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, saludos a todos.
Gracias. Gracias, hasta luego.